Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es citología 2. Muchachos, en la clase de hoy veremos al citoplasma, que es el medio interno de la célula comprendido por detrás de la membrana plasmática y delante de la membrana celular. Además, muchachos, el citoplasma es la sustancia de naturaleza coloidal, o sea, quiere decir con aspecto de clara de huevo, debido a la diversidad de moléculas disueltas como son las proteínas, los glúcidos, los lípidos, ácido nucleico, iones y sales. Todos estos biocompuestos están dispersos en el agua, que resulta ser el componente más abundante, aproximadamente el 85% del volumen citoplasmático. Y las estructuras en el citoplasma son el citosol, las organelas, el sistema endomembranas, el núcleo, la cromatina y los cromosomas. Hablemos del citosol o matriz citoplasmática. El citoplasma, muchachos, presenta una sustancia amorfa y homogénea, a la cual de manera general se denomina citoplasma fundamental, en el cual se encuentra una serie de corpúsculos componentes del metabolismo celular. La porción o región más periférica del citoplasma se le conoce como ectoplasma o corteza o citogel, que es relativamente más rígida y carece de organelas, y la porción más interna del citoplasma se le conoce como endoplasma, médula o citosol, que presenta menor viscosidad y contiene diversas organelas. Ahora, muchachos, el citoplasma también tiene ciertas propiedades, por ejemplo la tisotropía, que es la propiedad principal del citosol, que consiste en el paso del plasmasol, o sea, de un paso semilíquido al plasmagel, quiere decir a semisólido, y viceversa, va de semilíquido a semisólido y de semisólido a semilíquido, y el plasmasol, muchachos, citosol es el más fluido. Luego está el movimiento browniano, muchachos, que es el movimiento de las micelas, o sea, quiere decir pequeños agregados de moléculas muy hidratadas debido a sus cargas eléctricas. Luego tenemos al fenómeno Tyndall, que es el efecto óptico que permite observar a la fase dispersa de un coloide cuando un rayo de luz lo atraviesa. Luego tenemos al citoesqueleto, muchachos, que está formado por microtúbulos y microfilamentos que le van a dar justamente el sostén al citoplasma. Luego tenemos a la ciclosis, muchachos, que es el movimiento circular pero en las células vegetales. Otra estructura del citoplasma vienen a ser las organelas. Organelas, muchachos, que se clasifican en dos, que son las no membranosas y las membranosas. Las no membranosas, también conocidas, muchachos, como organoides, tenemos ahí a los ribosomas, que están constituidos por dos subunidades, una mayor y una menor, las cuales se han sintetizado en el nucleolo. Químicamente están compuestos por ARN ribosómico y proteínas. Estas se asocian con el retículo endoplasmático rugoso, con superficie externa de la carioteca. Están dispersos, muchachos, en el citoplasma y también presentes en el mitocondrias y cloroplastos, y tienen la función principal de realizar el proceso de la traducción, parte de la síntesis de proteínas. Luego están los centríolos, que son cilindros huecos que se disponen perpendicularmente entre sí y cercanos al núcleo. Están formados por 9 tripletes de microtúbulos, donde cada microtúbulo está constituido por proteínas denominadas tubulinas, presentes en células animales, algunos protozoarios y algas unicelulares, y tiene la función principal durante el proceso de la división celular de encargarse de formar el huso acromático conteniendo a los cromosomas de la célula. Luego tenemos a los cilios y los flagelos, que son estructuras que se extienden desde la superficie de muchos tipos de células eucarióticas y están formadas por microtúbulos. Ahí tenemos a los cilios, que son cortos y numerosos, y los flagelos, que son más largos y escasos. Luego en la clasificación tenemos a los membranosos, y tenemos en dos clases, las que son de una membrana y las que son de doble membrana. Veamos las que son de una sola membrana. Ahí tenemos, muchachos, a los lisosomas, que son vesículas que se originan a partir del complejo de Golgi o aparato de Golgi, que contienen diversas enzimas como son las fosfatasas, las hidrolasas, las nucleasas, las lipasas y etc. Todas ellas están trabajando en un medio ácido. Presentan una membrana, muchachos, unitaria, recubierta por una capa glucoproteica que evita la destrucción de la membrana, y tiene la función principal de intervenir en la digestión intercelular, muchachos, y la autofagia celular, para la renovación y el recambio de los componentes celulares. Luego tenemos a los peroxisomas. Estas vesículas, muchachos, contienen enzimas como son las peroxidasas, las catalasas, los oxidasas, etc. El peróxido de hidrógeno, muchachos, es una sustancia tóxica, resulta de metabolismo celular, por ello la catalasa interviene degradándola. Tiene la función principal, muchachos, de que participan en el metabolismo del peróxido de hidrógeno, cumpliendo un efecto protector de la célula. En las plantas, muchachos, intervienen en la fotorrespiración, proceso en el cual cooperan con los cloroplastos.
Luego tenemos a los glioxiosomas, que son vesículas que se originan en el retículo endoplasmático y su contenido isomorfo, muchachos. Almacena enzimas que participan en el ciclo glioxilato, conjunto de reacciones que intervienen en la transformación de los triglicéridos en azúcares. Y tiene la función principal, muchachos, de que los glioxiosomas se forman durante el proceso de germinación de las semillas al degradar a cúmulos de lípidos en el endosperma o en los glúcidos. Luego, muchachos, tenemos a la vacuola, que se origina a partir de las vesículas del aparato de Golgi o retículo endoplasmático. Son abundantes en las células vegetales y transitorias en las células animales. Contienen diversas sustancias como el agua, pigmentos, sales, vitaminas, hormonas, etc. Y tiene la función principal, muchachos, de que fundamentalmente intervienen en el balance hídrico celular, como es el caso de los protozoarios, en el cual participan como una bomba contráctil o pulsátil, depende cómo sea conveniente. Luego tenemos, muchachos, a las que son de doble membrana, por ejemplo, los plastos, que son organelas que se originan a partir de los proplastidios, muchachos, y se encuentran en algas y plantas. Cumplen diversas funciones dependiendo de los componentes químicos que almacenan. Ahí tenemos a los leucoplastos, que son los plastidios presentes en las células cuyos tejidos no están expuestos a la luz solar. Son los centros de almacenamiento de sustancias de reserva. Luego están, muchachos, los cloroplastos, que se originan por presentar el pigmento de la clorofila presente en las tilacoides, cuya reunión forma las granas, sitio donde ocurre la fase luminosa de la fotosíntesis. Es el espacio, muchacho, interno en el que se denomina estroma, presente en las enzimas que intervienen en la fase oscura de la fotosíntesis. Presenta, muchachos, ADN circular y ribosomas, por lo tanto, también son organelas semi-autónomas. Y también tenemos, muchachos, a los cromoplastos. Son los responsables de dar calor a los frutos y otras estructuras. Hay ejemplo, tenemos al caroteno, que es el pigmento anaranjado, por ejemplo la zanahoria. Tenemos a la xantófila, que es el pigmento amarillo, el ejemplo el plátano. Tenemos al licopeno, que le da el pigmento rojo, ejemplo la fresa. Luego también otra estructura con doble membrana tenemos a las mitocondrias, que adoptan, muchachos, formas esféricas y cilíndricas. La membrana interna se invagina formando crestas mitocondriales y el espacio entre las crestas se denomina matriz mitocondrial. La función, muchachos, de las mitocondrias son centrales energéticas de las células debido a que realizan el proceso de respiración celular por medio de los eventos denominados como el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial y la cadena respiratoria en las crestas mitocondriales. Ahora hablemos, muchachos, del sistema de endomembranas. Ahí tenemos, muchachos, al retículo endoplasmático, que se divide en dos: retículo endoplasmático rugoso, donde se da la presencia de ribosomas en la superficie, que le da un carácter arrugado y medio tachonado, y en el retículo endoplasmático rugoso, muchachos, sintetiza proteínas extremadamente y luego las trasladan a lugares de uso inmediato. En cambio, en el retículo endoplasmático liso, muchachos, no presenta ribosomas en su superficie y se encarga en parte de la síntesis de los lípidos, ejemplo tenemos ahí las hormonas sexuales, y acumula, muchachos, sustancias formando sacos que luego al desprenderse van a formarse así las vacuolas. Luego tenemos al aparato de Golgi, o también conocido como Golgisoma, muchachos, que es una agrupación de sáculos, muchachos, discoidales o cisternas que derivan de las invaginaciones de la crioteca y del retículo endoplasmático rugoso, y tienen la función principal, muchachos, de encargarse de la secreción celular, la biosíntesis de la pared celular, aumentar la superficie de la membrana plasmática, la formación de los lisosomas, biosíntesis de las glicoproteínas, o sea los anticuerpos, y transporte y almacenamiento de las proteínas. Luego tenemos a la crioteca, que es la envoltura que separa el citoplasma y el núcleo, presenta poros y protege el ADN. Ahora hablemos, muchachos, de otra estructura del citoplasma. Tenemos ahí al núcleo. Y dentro del núcleo tenemos a la crioteca, que es la envoltura nuclear, muchachos, que va a proteger al ADN. Luego tenemos al carioplasma. Luego tenemos al carioplasma, muchachos, que también se le conoce como nucleoplasma, cariolinfa o jugo nuclear, y es una disolución coloidal en estado gel. Contiene diversos componentes químicos como son las proteínas, ahí dentro de las cuales están las histonas, las protaminas y las enzimas. Luego están los lípidos, que tenemos por ejemplo ahí los proteolípidos. Luego están los nucleótidos, tenemos ahí ejemplo de nucleósidos, y tenemos a los glúcidos como el glucógeno y las sales, minerales y iones. Luego tenemos al nucleolo, que es un corpúsculo nuclear carente de membrana y su origen se encuentra en algunos cromosomas que presentan sección cromática denominada región organizadora del nucleolo, o también conocido como RON. Luego tenemos a la cromatina, muchachos, y su importancia radica en que la cromatina es el reservorio de la información genética. En ella se encuentran, muchachos, codificados todos los rasgos o caracteres tanto internos como externos de cada organismo. La principal actividad o función de la cromatina es sintetizar el ARN, el cual llevará posteriormente a la formación de las respectivas proteínas, o sea, a la traducción.
En resumen, muchachos, las cromatinas, muchachos, es un agregado supramolecular heterogéneo nucleoproteico constituido por masas densas de ADN. Y muchachos, depende de su estructura, tenemos dos. Tenemos a la heterocromatina, que es el tipo de cromatina condensada durante la interfase, formando centrómeros y cronómeros falsos, y su distribución está localizada en diferentes lugares del cromosoma. Y tenemos a la eurocromatina, muchachos, que es la eucromatina, es la porción de la cromatina que permanece, muchachos, en un estado no condensado y disperso, obviamente ocupando mayor volumen del espacio nuclear. Por último tenemos a los cromosomas. La importancia de estas estructuras nucleares radica en el ADN del cual están constituidos, es decir, la codificación hereditaria se encuentra en la secuencia de nucleótidos que conforman una serie de genes denominados histrones, que luego expresan bajo la forma de una determinada proteína, la cual se manifiesta en una o más características que aparecerán, muchachos, en un organismo portador y posteriormente delegado a la descendencia. Y definiendo, muchachos, a los cromosomas, que son cuerpos nucleares que resultan de la duplicación y condensación de la cromatina durante el proceso de la división celular. Bueno, muchachos, pasemos a las preguntas de clase. Pregunta número 1 nos dicen: los peroxisomas son organelas que, muchachos, van a degradar el peróxido de hidrógeno. ¿Y cómo, muchachos, degradan el peróxido de hidrógeno? Estos degradan el peróxido de hidrógeno debido a que contienen enzimas como la peroxidasa y la catalasa que le permiten degradar estos peróxidos orgánicos e inorgánicos. Pregunta número 2 nos dice: ¿es un organoide? Recordar, para que tenga el título de un organoide quiere decir que viene a ser una organela sin membranas. Y las organelas sin membranas tenemos ahí a los ribosomas, a los centriolos, a los cilios y a los flagelos. En el caso, muchachos, de estas alternativas vendría a ser centriolo, que viene a ser un organoide debido a que este no posee membranas. Problema número 3 nos dice: no se realiza en la mitocondria. Recordar que en la mitocondria, muchachos, se va a realizar el ciclo de Krebs. Dentro de la matriz mitocondrial, muchachos, la cadena respiratoria de los electrones que se origina en las crestas mitocondriales, muchachos, luego va a realizar, muchachos, la producción de moléculas energéticas. ¿Por qué? Porque obviamente las mitocondrias son las centrales energéticas de las células. ¿Por qué? Porque realizan el proceso de la respiración. Y si hablamos de un proceso de respiración, ¿qué quiere decir? Que es un proceso de oxidación. ¿Por qué oxidación? Porque está en contacto con el oxígeno. Entonces, en las mitocondrias no se va a realizar la digestión celular, que es correspondiente a los lisosomas. Pregunta número 4 nos dicen: los organoides encargados de la digestión celular y autólisis se denominan, muchachos, se van a denominar los lisosomas, ya que los lisosomas vienen a ser como una especie de estómago dentro de la célula, y este obviamente va a realizar el proceso de la digestión celular, y obviamente debido a que estas contienen enzimas digestivas que le ayudan y facilitan este proceso. Pregunta número 5 nos dicen: organela exclusiva de los animales. Las organelas exclusivas de los animales, muchachos, vienen a ser los centriolos, y dentro de los centriolos encontramos a los centrosomas. ¿Qué quiere decir? Que esas organelas solamente están en las células animales y más no están en las células vegetales. Las células vegetales carecen de centriolos, que viene a ser un organoide, ya que este no presenta ninguna clase de membranas. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.